Apreciados hermanos, una vez más tenemos la oportunidad de abrir las Sagradas Escrituras para buscar el alimento espiritual para nosotros. Les voy a invitar a abrir su Biblia, la palabra del Señor, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 24. Y vamos a leer en este capítulo 24 de Lucas, desde el versículo 13 adelante. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo. Que hasta aquí la lectura. Que el Señor bendiga la porción de su palabra leída. Ruego a los hermanos que lean en su casa todo el tiempo, desde el versículo 13 hasta el versículo 35, donde se describe este caminar de estos discípulos que salieron de Jerusalén rumbo a sus hogares a Emaús. Yo le he titulado a este pasaje El camino del aprendizaje. Jamás soñaron ellos que en ese trayecto de unos 5 kilómetros y un poquito más iban a aprender tanto en aquel día, porque a ellos se iba a añadir un personaje que tenía las mejores revelaciones, las mejores enseñanzas para ellos. Por eso yo le llamo el camino del aprendizaje. El camino a Emaús. Y vamos a basar nuestra reflexión hoy sobre este versículo 19, sobre estas 4 palabras. Y ellos le dijeron. Estaban tristes, estaban desanimados, estaban desalentados. El Señor había sido enmaderado, empalado en el madero, y ellos se volvían amargados a sus hogares porque no estaba más con ellos el que llenaba sus vidas de todo. Y cuando Él se acercó, esta frase preciosa es de vital importancia entenderla. Cuando Él les dijo qué cosas pasaron en Jerusalén, y ellos le dijeron. Hermanos, es buena práctica contar al Señor nuestras cosas. Ellos le dijeron, en las variadas circunstancias de la vida, es bueno decirle al Señor nuestras cosas. A Él le gusta oír nuestras cuitas, nuestros temores. Al Señor le gusta oír nuestras alegrías. David le decía a Jehová el Señor en el Salmo 139, en los versos 2 y 3, estas palabras. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
todos mis caminos te son conocidos. Nada que ocultarle al Señor. Así como estos dos le dijeron todo al Señor. Debe haber, amado hermano, fluidez en nuestra comunicación con el Señor. No podemos creer que nosotros le decimos lo que nos conviene y nos guardamos para nosotros lo que a veces nos trae vergüenza de nosotros. No, debe haber una comunicación limpia, transparente, fluida, que le digamos como estos. Y ellos le dijeron y empezaron a relatar todo, abrieron su corazón al Señor. Es importante, hermanos, que no haya ninguna área de nuestra vida con alguna cosa tapada o algún escondrijo, porque el Señor lo conoce, Él lo sabe, pero Él espera que como sus hijos le manifestemos a Él lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que sufrimos, lo que deseamos. Vamos a ver algunos ejemplos de quienes le contaron, le dijeron al Señor lo que sentían, lo que deseaban. En primer lugar, en Mateo 8:25, allí tenemos a los discípulos en alta mar. Vinieron sus discípulos, dice en Mateo 8:25, y le despertaron al Señor que dormía allí en la nave, en el barquito, y le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Aquí está, le dijeron, le contaron sus peligros. Ellos pensaban por las olas, por el mar turbulento, por las olas que se levantaban amenazantes a la pequeña y frágil embarcación. Ellos vieron el peligro y corrieron al Señor y le contaron, le dijeron lo que sentían en lo más íntimo: Señor, sálvanos, que perecemos. No dudemos en ningún momento en el peligro acudir a nuestro Señor, así como estos discípulos. Pero tenemos otro caso en Mateo 24, el versículo 3. Allí los discípulos le preguntaron sus dudas. Le preguntaron sus dudas, porque estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor había hablado a ellos cuando le mostraron la magnificencia de esas piedras hermosas del templo que acababan de abandonar. Fue la última vez que el Señor entró al templo. El Señor les dijo: ¿veis todo esto? De cierto que no quedará aún aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Caramba, y esto quedó en la mente de ellos. Luego se fueron al monte de los olivos y, estando sentados con él, no dudaron en hacerle tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? La primera, es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo? Y nosotros conocemos por la historia que el año 70, el hijo del emperador Vespasiano, el general Tito, sitió Jerusalén y la destruyó. No quedó piedra sobre piedra, porque al hallar utensilios de oro en el templo, los soldados empezaron a derribar las piedras pensando que allí había más joyas de valor. Ellos, los discípulos, no dudaron en pedirle una explicación al Señor. Pero otra pregunta le hicieron: ¿y qué señal habrá de tu venida? El Señor les había dicho: voy a mi Padre a preparar lugar para vosotros, porque allí hay muchas moradas.
y vendré otra vez. Y estaban pensando en que Él iba a volver. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y qué bueno es leer todo el capítulo 24 de Mateo. Allí el Señor responde las tres preguntas acerca de el acontecimiento, cómo iba a ser cuando se destruya Jerusalén. Les habla de las señales antes de su venida, estas señales que se registran en Mateo 24 y que hoy las estamos viviendo, estamos probando poco de esas señales, con las pandemias, con los desbordes de los ríos, con los terremotos, con los maremotos, con toda suerte de epidemias, con toda suerte de maldad que se comete, de todo pecado. Son las señales de su venida, pero en gloria. Hay otra venida previa del Señor por su iglesia, y esa no necesita profecías. Esa va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la venida que estamos esperando, su venida por nosotros. Pero el Señor, los discípulos también tenían duda sobre el fin del siglo judaico. No era el fin del mundo, sino el fin del siglo judaico. Eso está descrito en el capítulo 24 de Mateo. Cuando se termine la invasión de los gentiles, el tiempo de los gentiles, porque Jerusalén va a ser sitiada nuevamente por fuerzas extranjeras, para cuando el anticristo quiera hacer resistencia, cuando ya se dé cuenta la gente de que el anticristo es un falso, entonces se vendrá la batalla, pero entonces también descenderá del cielo un ejército para hacer frente a los ejércitos de la tierra. Será el Señor, como dice en Apocalipsis 19, viniendo con las legiones del cielo para la gran batalla de Armagedón. En el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, en el versículo 30, los discípulos le hablaron de sus enfermedades. Mire, primero le contaron sus peligros. Señor, sálvanos. Segundo, le preguntaron sus dudas. ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? Tercero, le hablaron de sus enfermedades. Dice en Marcos 1:30, y la suegra de Simón Pedro estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. No cabe duda que había médicos en aquellos días, y médicos buenos que podían curar. Pero aquí hay una lección. Primero acudir al Señor. No necesariamente porque ese momento el Señor va a contestar para curar la enfermedad. Los médicos están para curar. Dios ha permitido que haya personas de vocación, de corazón, que se dediquen a estudiar para conocer el cuerpo humano, conocer la razón de las enfermedades. Qué bueno es cuando nosotros tenemos un paciente en la familia, un enfermo. Lo primero que hacemos es llevar esto al Señor en oración y decir, Señor, vamos a acudir para que un médico dé los remedios, pero dinos, Señor, ilumina a ese médico, guía a ese doctor para que haga un examen, ausculte, haga un diagnóstico correcto y dé una receta correcta, un remedio. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Que el Señor ha contestado nuestra oración. En la enfermedad hemos acudido a Él y Él nos ha guiado al médico que precisamente el Señor lo había capacitado y preparado para darnos el remedio necesario y oportuno. En el capítulo 6 de este mismo Evangelio, versos 35 y 36 de Marcos, tenemos a otras personas que le contaron sus dificultades.
Unos le contaron sus peligros, otros le consultaron sobre sus dudas, otros le hablaron de sus enfermedades. Pero aquí en Marcos 6, 35, 36 encontramos que le contaron sus dificultades. Cuando era ya muy avanzada la hora, dice acá, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despide esta multitud que nos ha seguido para que vayan a los campos, a las aldeas de alrededor, donde haya pan y compren pan, pues no tienen que comer. Ellos no sabían que el Señor tenía la respuesta. Allí en medio de ellos había un niño que tenía algo. Y ese poco que tenía ese niño fue puesto en las manos del Señor. Y allí las dificultades de los discípulos fueron solucionadas cuando el Señor realizó el milagro. ¿Estás en dificultades, hermano, hermana? Económicamente, dificultades de orden laboral. Lleva tu problema al Señor en oración. Él tiene ya, Él sabe dónde está la respuesta, la solución a este tu problema. Bueno es esperar en Jehová, dice el Salmo 37. Confía en Él y Él hará. Tenemos otro caso en Marcos 10:51. Tenemos el caso del ciego. Dice que clamaron a él buscando salud. Este es otro punto importante de quienes el tema que estamos considerando es de estos dos discípulos. Y ellos le dijeron todo lo que sentían, todo lo que pasaban, todo lo que vivían. Estos dos que volvían de Jerusalén a Emaús en este camino del aprendizaje, en el sendero del conocimiento. Y estamos viendo casos de algunos que le contaron sus peligros, le preguntaron sobre sus dudas, le hablaron de sus enfermedades, le contaron sus dificultades. Y aquí tenemos en Marcos 10:51 que uno clamó a él buscando salud. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Era un ciego físicamente hablando, estaba ciego, no veía de la vista. A veces me pasa a mí, no sé si a usted, me pongo a estudiar un pasaje de la Escritura y le doy vueltas y no lo entiendo. Y no lo entiendo. Estoy como un ciego que no ve. Y le pido, Señor, hazme entender tu palabra. Ella es lumbrera en mi camino. Tu palabra es luz. Hazme comprender. Y el Señor me da la vista. Y dice el apóstol Pedro que algunos tenemos la vista muy corta. Está hablando de la vista espiritual. Qué bueno es cuando nosotros nos damos cuenta que no vemos y clamamos y le decimos, Señor, ábreme los ojos. En otra ocasión, en Marcos 9:28, algunos le preguntaron el porqué de sus fracasos. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera al demonio? ¿Por qué? Le comentaron la razón de sus fracasos. ¿Por qué hemos fracasado? En otra ocasión, en Lucas 5:5, cuando el Señor le dice a Pedro, echa la red, dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces fracasamos, hermanos? Fracasamos en nuestro intento de progresar. Fracasamos en nuestro intento de hacer las cosas. Fracasamos en nuestro intento de servir al Señor. A mí me ha pasado, me he preparado muchas veces, 3, 4 días estudiando una porción de la Escritura para subir al púlpito y
entusiasmado traer una palabra de ánimo, de corrección, de exhortación, de instrucción para mis hermanos, y he fracasado. En vez de retornar a mi hogar contento, he vuelto como si algo falta. Y he tenido que arrodillarme y decir, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué no siento que he triunfado esta noche? Es bueno contarle al Señor nuestros fracasos, hermano querido. En otra ocasión, algunos clamaron en sus tribulaciones familiares. Dice en Lucas 9:38, he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Estaba atribulado, tenía problemas con la salud de la familia. Y en Lucas 11:21 leemos, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando vienen estas tribulaciones familiares, digámosle al Señor, no dudemos en acercarnos y clamemos y le preguntemos, le confiemos a Él esta tribulación que nos aqueja. Y por último, hay una cosa linda en Lucas 10:17, que dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Algunos le contaron a él sus victorias, sus triunfos. Qué lindo es darle las gracias al Señor y decirle, Señor, hoy todo el día he sentido que tu poder, tu presencia me ha fortalecido y he triunfado. Es una victoria que la tengo. Por eso Pablo decía, más gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor encontró a los dos que iban de Jerusalén a Emaús hablando acerca de Él, ocupados con su persona. Así debería hallarnos siempre el Señor, como dice en Efesios 5, versos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos encuentre siempre en conversaciones espirituales y edificantes entre hermanos. Vamos a continuar más adelante. Que el Señor bendiga su buena palabra.